entre el oír, siempre que el Señor Jesucristo predicaba, cuando predicó para el libro del Apocalipsis, para nuestros días, dice el Señor Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo cual quiere decir que solamente aquellos que oyen pueden entender lo que dice la palabra de Dios. La diferencia entre oír y escuchar es la siguiente: oír es escuchar discerniendo, o sea, con discernimiento entre lo bueno y lo malo. Ponga atención: oír es escuchar con detenimiento y discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué es escuchar? Escuchar es oír la voz de Dios sin discernimiento. Son palabras conjurrelativas que van juntas, pero son totalmente diferentes. Una es, oír es escuchar, pon atención, ahí están las dos. Oír es escuchar con discernimiento entre el bien y el mal, entre el bien y el mal. Y escuchar es oír sin discernimiento. O sea que cuando tú escuchas, no puedes discernir. Pero cuando tú oyes la voz de Dios, tú escuchas y disciernes entre el bien y el mal. Por eso pon atención en esto. Cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, todos se pararon como a una milla de distancia del monte Sinaí. Subió Moisés, Josué lo esperó al pie de la montaña, y subió Moisés y escuchó la voz de Dios. Ahora te pregunto, los que saben la Biblia, ¿qué estaba escuchando el pueblo de Dios? Truenos, relámpagos, miraban que que el monte humaba, que el monte temblaba, caía fuego y escuchaban grandes trompetas. Pero Moisés, ¿qué escuchaba? Hello, pueblo, te está hablando el Señor. La voz de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no discernía, no entendía, no podía separar lo bueno de lo malo. Por eso es que no podían entender la voz de Dios. Ahora déjame para los nuevos testamentarios, viajo al Nuevo Testamento, salgo del Antiguo Testamento y llego al Nuevo Testamento. ¿Sabes lo que sucedió con el apóstol o con Saulo cuando era Saulo? Que el apóstol Pablo, cuando se tuvo el encuentro con el Señor, ¿qué sucedió? Dice que iban en el ejército y sus caballos, él iba al frente como buen capitán o buen general que era, y de repente se le aparece esa luz grande, el caballo relincha, nos queremos imaginar todo eso, ¿verdad? Que él cae al suelo y dice que solamente se miró una gran luz. ¿Y qué escucharon los soldados? Truenos. Escucharon un gran trueno. Entonces, ¿qué nos da eso a entender? Que hay que tener el discernimiento para poder entender lo que Dios está hablando. La persona que no tiene discernimiento llega a la iglesia y se queda viendo así. ¿Y qué dijo? No entendí nada. A ver, ¿qué quiere decir escuchar? ¿Qué es oír? Escuchar. Mira, te lo voy a poner más fácil. Kinder, nivel parvulitos. Nos ha pasado a todos en alguna ocasión. Estamos hablando con alguien, bla, 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 bla. Y de repente estás... Y luego te dice la persona, ¿me entendiste? Ah, excuse me, ¿qué dijiste? Perdón. Y ahí es donde piensas, ¿qué me pasó? Estaba hablando con él y no te quedas así como todo incierto, como, ¿qué me dijo? No entendí exactamente. Estás escuchando, pero no estás oyendo. Y es necesario encontrar, pon atención en esto, en la percepción, pon atención otra vez, repito, percepción, repite el que está a tu lado, percepción. La percepción son los ojos del espíritu. En otras palabras, tú miras con lo natural, pero la percepción de lo que no se ve son los ojos espirituales. Por eso es que muchas personas ven lo que está sucediendo, ven milagros, ven señales, ven prodigios, pero no perciben la voz de Dios para ellos. Ven lo que está pasando con otras personas, pero no se puede hacer una realidad en ellos. ¿Por qué? Se cerraron a la percepción. Y si la percepción no está abierta, que son los ojos espirituales, tú no puedes ver cuál es el momento rema. Pon atención. Rema. Tú estás escuchando la palabra logos, la Biblia dice, llegó, bla, 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 bla. Estás escuchando la palabra logos, la palabra escrita, pero no estás entendiendo, no estás percibiendo la palabra rema.
Pon atención, hasta ahorita, empezando a donde voy, los que están percibiendo, ¡pum!, ya les llegó al Espíritu. Los que están percibiendo ya dijeron, con razón. Los que están percibiendo ya están entendiendo. Pero los otros dicen, ¿qué está hablando este? ¿Será esa palabra de Dios? Santo es el Señor. Porque es necesaria la percepción. Eso es lo que te traigo hoy. La percepción espiritual. La percepción espiritual solamente la pueden tener los que tienen el ADN de Dios. ADN. ¿Sabes lo que es el ADN? ¿Sabes lo que es el ADN? Lo que Divine Nature, naturaleza divina. Eso es lo que es el ADN de Dios. Alabado sea el Señor. Voy a hablártelo y voy a empezar porque si no, no me da tiempo de terminar después. Abre tu Biblia conmigo en el libro de Juan, capítulo 20. Recuerda nuevamente, te digo, la percepción espiritual. Esa es la palabra que hoy traigo para ti de parte de Dios. ¿Ya estás por ahí conmigo? Juan capítulo 20, versículo 24 dice de la siguiente manera. Pero Tomás, ¿quién? ¿Quién? Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién? Tomás. Pon atención. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo. Ahora, voy a ir paso por paso. Sígueme versículo tras versículo para que puedas percibir lo que Dios te va a hablar a tu vida. Dice la palabra Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo. Yo le hago una pregunta, ¿cómo se llama? Oh, yo me llamo Juan de Dios. Ok, perfecto. ¿Cómo le dicen en su trabajo? Le hago una pregunta, ¿usted cómo se llama? Ahora un valiente que me diga cómo le dicen en su trabajo. José. José, ¿cómo se llama? José. Y le dicen José. Joselito. Joselito, ok. Se llama José y le dicen Joselito. ¿Alguien más? ¿Les da vergüenza decir? Dios mío. Pero pon atención. Joselito viene siendo como un apodo, ¿cierto? ¿Cómo se llama Juan? ¿Cómo le dicen Juanito? ¿Cómo se llama Daniel? ¿Cómo le dicen Danielito? O Tito, no sé. La cuestión es esta. Pon atención en lo que dice la Biblia. Por eso es que la Biblia, cuando la gente la lee, no la entiende. El libro de 1 de Corintios, capítulo 2 al 3, nos dice que hay 3 tipos de hombre: el natural, el carnal y el espiritual. No te voy a hablar de ellos, pero tú los conoces en la Biblia. Pero cuando estamos hablando, amado hermano mío, de la percepción, la palabra de Dios, dice la Escritura, no la pueden entender los que no tienen percepción, porque solamente están escuchando la palabra logos, pero no hay una palabra rema en sus corazones. Pero yo conozco la Biblia, tengo 20 años en el Evangelio, y que tenga 50. Yo tengo 5 y ya estoy en el púlpito, y usted tiene 50 y todavía no tiene púlpito, o todavía ni siquiera ha ganado almas. ¿Por qué? Porque conocen la palabra logos, pero no tienen la palabra rema. La palabra logos es la palabra escrita. La palabra rema es la que se hace una realidad en tu vida. La palabra rema se hace una realidad en tu vida. Por eso es que dice Dios pone el querer como el hacer. Una palabra rema. Por eso es que tú hay veces que sientes, hoy sí me levanto, hoy sí trabajo, hoy sí, ahorita que termine le pregunto, pastor, ¿en qué puedo servir? Pero termina la prédica, te quedaste con la palabra logos, te llevas la información, pero no se hace una realidad en tu vida. Por eso es que muchas veces la palabra de profecía no se hace una realidad en tu vida. Hay 4 tipos de profecía. Sin embargo, todas ellas, toda la profecía no se cumple si la persona no quiere. No se cumple cualquier profecía, no importa que, a menos que sea mala. Si la profecía es de muerte, moriste, pero tampoco se cumple si tú no quieres. Porque la única profecía que se puede cumplir en tu vida, bueno, cualquier profecía, pero la que debemos de temer es cuando Dios dice, vas a morir. Le mandó decir con Isaías al rey Ezequiel, le dice, vas a morir. Y dice aquel, no, Señor, pero yo soy tu siervo, yo no quiero morirme, todavía tengo mucho que vivir, lugares a que ir, cosas que ver, gente que conocer. Le dice Dios, está bien, te voy a dar 15 años más. Se detuvo la profecía de muerte. Santo.
Pero la profecía buena, la profecía de vida también se puede detener. Cuando Dios dice: te voy a prosperar, te voy a bendecir. Pero si usted se niega a hacer las cosas de Dios, entonces también la profecía no se cumple. Palabra rema y palabra logos. Te quedas con la palabra logos, la información, la escritura, pero la palabra rema no se hizo una realidad en tu vida. Te hace falta esa profecía, te hace falta que se cumpla en tu vida, porque estás teniendo el conocimiento pero no la percepción. Es necesario que los hijos de Dios entiendan la percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción son los ojos del Espíritu. Eso es lo que es la percepción. Las percepciones, los ojos del Espíritu. Por eso Pablo el apóstol decía: porque nosotros por fe andamos, no por vista. Ahora te la pongo a nivel parvulitos. Esto quiere decir, la palabra de Dios cuando dice porque por fe andamos, no por vista, quiere decir que nosotros estamos llamando lo que no es como si fuera, y lo que es como si no lo fuera. Aleluya. Eso es la percepción, entender en otra dimensión, entender a otro nivel, ir más allá de lo natural. Hoy en día el problema con la iglesia es que se quedó encerrada en 4 paredes. La persona dice iglesia y piensa en el edificio. Yo soy la iglesia de Jesucristo. Dígalo: yo soy la iglesia de Jesucristo. Usted es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo, dice la Escritura, porque las puertas del Hades no permanecerán contra su iglesia, no prevalecerán. Y entonces, ¿qué está pasando con la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué viene el diablo con todo lo que tiene y te empuja y te tumba y te hace que tambalees y te quita todo? ¿Por qué? Porque nos está faltando la percepción de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pon atención en esto. Veníamos platicando con mi esposa y entonces yo le hablaba acerca de la percepción y ella me dice: no. Dice: la iglesia está en otro nivel. Dice: no es cualquier iglesia. La gente llega y es cambiada. La gente llega y es restaurada. La gente llega y empieza a cambiar su forma de vivir. Entonces quiere decir que está tomando la percepción. Pero ahora necesitas ir al nivel de la iglesia. Necesitas caminar al nivel de la percepción. Deja de mirar con los ojos naturales y empieza a mirar con los ojos espirituales. Recuérdate, la percepción es la palabra cognitiva. La palabra cognitiva quiere decir lo siguiente. Mira, te voy a decir lo que dice lo natural. El proceso de la percepción. El proceso es cognoscitivo. La palabra cognoscitivo quiere decir el que describe, es lo que describe al que es capaz. ¿A quién? Al que es capaz de conocer y comprender el proceso del pensamiento y conducta. Es en lo natural. Tú búscalo en Google, búscalo en un diccionario y eso te va a decir. Es el proceso de aquel que es capaz de comprender el procedimiento del pensamiento y la conducta. ¿Te estás dando cuenta? ¿Cómo vas a entender a alguien que ni siquiera conoces? Porque ahí es donde entra la percepción. ¿Te has dado cuenta cómo hay veces que las personas están hablando y tú estás terminando porque ya estás sabiendo lo que ellos te van a decir? Percepción. Pero hay ocasiones que te quedas como de acero, como dijimos. ¿Y qué está hablando? ¿De qué está hablando este que no entiendo nada? Porque no hay percepción. Hay un conocimiento natural, hay unos ojos naturales donde no puede salir la persona. No pasa lo espiritual, que es donde a Dios no lo puedes ver, hermano. ¿Cuántos pueden ver a Dios? Tacha. Pero ¿cuántos pueden sentir a Dios? Aleluya, percepción. Y si no tienes percepción, por eso mucha gente dice: pero ya no siento la presencia de Dios. Hello, porque está esperando con las vistas, está esperando solamente ver a lo que pasa aquí para poderte sentir lleno. Pero es necesario que entiendas la percepción, o sea, la presencia de Dios en otro nivel. Amén. Ahora te digo lo que realmente dice la Biblia. Ayúdame en el libro de Colosenses. Alabado sea el Señor. Capítulo 1. Cuando estés allí me das un amén. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice lo siguiente. Está hablando de Jesucristo. Es la imagen del Dios. No,
hermano, por favor, ayúdeme. O no trae Biblia para que alguien se siente con usted y le preste una. Colosenses 1:15 dice, es la imagen del Dios. Es la imagen del Dios. Otra vez, repítalo fuerte, es la imagen del Dios. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? ¿De quién dije que estaba hablando? Cristo. Cristo es la imagen de... Ahora, pon atención. Usted y yo, dígale que está a su lado, tú y yo. Dígaselo. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a la imagen, o sea, en otras palabras, nosotros también decimos de aquí de nosotros, somos la imagen del Dios invisible. Ahora pon atención en lo que dice, invisible, que no lo puedes ver. Y si no lo puedes ver, entonces ¿cómo me estás viendo? Porque estás viendo lo natural, pero no la percepción espiritual. No puedes ver lo que hay dentro, no puedes ver en realidad lo que está dentro, porque no hay una percepción. Pero cuando nosotros estamos en la percepción, nosotros no esperamos ver a Dios. Nosotros sabemos que está en nosotros, nosotros sentimos la presencia de Dios y nos hace tambalear y nos hace gritar y nos hace llorar, porque está dentro de nosotros. Aleluya. Ahora dice la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pon atención al 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Pon atención cómo la Biblia, amado hermano mío, te habla de lo natural, visible e invisible, y de lo sobrenatural. Te habla de lo natural y te habla de lo sobrenatural. Porque Dios no quiere que estés sumergido tú en lo natural. Dios quiere que aprendas a conocer lo sobrenatural. ¿No entendieron aquí? Dios no quiere que estés sumergido en lo natural. Dios quiere que aprendas a ir a lo sobrenatural. La palabra de Dios lo pone de la siguiente manera: están en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, no me malinterprete, todos vivimos en el mundo, pero los hijos de Dios son diferentes, hablan diferente, se comportan diferente, escuchan diferente. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios por ello. No, si se lo da, déselo fuerte, porque si es para mí, no aplauda, pero si es porque el Señor está hablando, diga gloria a Dios, amén, aleluya. Alabado sea su nombre. Entonces se mira que la Biblia es la que dice creador de lo visible y lo invisible. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Alabado sea el Señor. Creador dice, en Él fueron creados todo, tronos, principados, potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él y en Él. Si no hay discernimiento, que va pegado junto con el conocimiento, si no hay discernimiento, no hay percepción. Y si no hay percepción, no puedes entender el reino de Dios. Si no hay percepción, no puedes entender el reino de Dios. Ahora le pregunto, ¿qué es el reino de Dios? Poder y autoridad. ¿Lo puedes ver? No. ¿Lo puedes ver el poder y la autoridad? No. Por eso es que no puedes ver el reino de Dios. Ahora, aquellas personas que no tienen percepción jamás sienten poder y autoridad en ellos. Llega la depresión, llega el desánimo, llega esto, llega el otro, ¡pum!, los desconchinfla. Es como que si se están inflando como Sansones cuando escuchan la prédica, cuando oyen las alabanzas, pero de repente llega el mosquito dengue y... Amén. O están como ese el del aire, ¿verdad? Y de repente apagan el ventilador y... Percepción. Necesitas percepción para entender el reino de Dios, porque tú no puedes caminar en lo sobrenatural si no te desprendes de lo natural. Estás en el mundo, pero no sois del mundo. Te digo una cosa, tú no eres del mundo, pero no estás ejerciendo.
No estás ejerciendo. Ese poder y autoridad que se te ha dado está ahí. Porque la percepción son los ojos del Espíritu. Tienes que empezar a mirar con los ojos del Espíritu. Tienes que empezar a entender con los ojos del Espíritu, con el entendimiento sobrenatural. Alabado sea el Señor. Te digo que las personas, aleluya, gloria a Dios. Bueno, vuelvo al capítulo 20 de Juan. Voy a leerlo, voy a entrar ahí. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, ¿llamado cómo? ¿Llamado cómo? ¿Sabes lo que significa Dídimo? En el original griego quiere decir doblez, doble, hombres de doble mente. O sea que aún no han nacido espiritualmente, hermano. Por eso hay muchas personas que van a la iglesia como una religión. ¿Sabes lo que quiere decir religión? El hombre tratando de llegar a Dios por sus propios medios. Oh no, pero ¿qué le pasa? Yo soy copastor en mi iglesia, yo voy a la vigilia. Eso no se llama percepción, eso se llama servicio. Y qué bueno que sirve, porque el que no sirve para nada sirve. Pero eso no quiere decir que usted conoce o entró al reino de Dios. Muchas personas aún no están en el reino de Dios porque no se han abierto a la percepción. O sea, en otras palabras, no se han abierto a lo sobrenatural. Quieren seguir llegando a Dios a través del servicio, a través de predicar, a través de cantar, a través de hacer algo en la iglesia. Eso se llama servicio. Dile que está a tu lado en qué está sirviendo. Y si no está sirviendo, ¿por qué? Santo es el nombre del Señor. Sí, porque si no va a suceder como le digo. Dice que tengo 50 años en el evangelio, ¿qué me va a enseñar usted? Yo le digo, ¿tiene 50 años en el evangelio? Sí. Le digo, qué tristeza, porque todavía está sentado. Yo tengo 5 y ya tengo una iglesia. ¿Se da cuenta? Uno toma la palabra logos y otro toma la palabra rema. ¿Qué te habla Dios en tu vida? Dios pone el querer como el hacer. Cuando Dios te lo ponga, mira, antes el diablo te tenía engañado, pero ahora te digo, cuando tú sientas que Dios te está hablando a tu vida, no lo pienses, hazlo, obra, actúa. Si estás creyendo que es el rema de Dios, el kairos de Dios, levántate y hazlo. Si lo dejas para la semana que entra, ya no tiene efecto. No, esos aplausos son para usted. Aleluya, gloria a Dios. Eso. No, yo cuando escucho la palabra de Dios, que tengo la oportunidad de estar sentado escuchando la palabra de Dios, yo salgo de la iglesia y salgo así, hermano. Porque cuando yo aplaudo para Dios, es aleluya, gloria a Dios. Que me duela, que se sienta lo que estoy haciendo para el Señor. Eso es hacer ruido. Cuando le des algo al Señor, que se sienta, que se sienta. Aleluya, porque es para el Señor Dios Todopoderoso. Entonces la palabra dídimo quiere decir doblez, hombre de doble ánimo. O sea, una persona inconstante. Y te digo una cosa, los inconstantes no alcanzan la percepción. Los inconstantes no alcanzan la percepción. ¿Cómo vas a tener percepción si ahorita estás que sí y para el martes ya no? El martes vienes y te llenas y ahorita estás, oh gloria a Dios, yo voy a venir, yo voy a hacer, y el martes voy a dar mi testimonio, pero llega el lunes y el martes ya no tienes ganas de venir. Es que hay oración y yo pues mejor me quedo en mi casa. Okay, o vino el martes, se fue el domingo bien lleno, el martes vino y yo testimonio, pero el jueves ya no llega. Porque hay discipulado, hay corrección, hay disciplina, y dice, no, yo eso no quiero ir. Es iglesia, no batallón. Y la palabra de Dios dice que Jehová es Jehová de los ejércitos. ¿Qué hacemos con ellos entonces? No, pero yo no estoy con Jehová, eso era del Antiguo. Yo estoy con Jesús. Y tú no sabes que al final dice la Escritura que Él le va a entregar todo nuevamente al Padre. ¿Qué vamos a hacer contigo entonces? ¿No sabes lo que dice Pablo? Porque nuestra carrera es puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ahora te lo pongo en términos militares, como decía Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes, potestades, principados y dominios de maldad en las regiones celestes. Pablo dice
Pablo dice, porque el que se enreda en la milicia de Jesucristo. Entonces está hablando de otro nivel de entendimiento. Te digo que Dios es creador de lo natural y de lo invisible, de lo visible y de lo invisible. Ahora, el reino de Dios, ¿sabes dónde está? ¿Sabes cómo lo puso Jesucristo? Porque el reino de Dios está... No, aquí no entendieron. Porque el reino de Dios está en nosotros. Y si el reino de Dios está en nosotros, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no estamos mirando como Eliseo, que se pararon enfrente del ejército y Eliseo se paró así, bien confiado, hermano? Yo me lo puedo imaginar. Estaba el siervo ahí, ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Mira cuántos hombres son, mira, es todo un ejército, Señor, mira, pero, y ahí quejándose, llorando, y Eliseo ahí bien tranquilo, Señor, en tu nombre, Padre, gracias, Señor, por la caballería que me mandaste, en el nombre, y el siervo tiembla y tiembla, y le dice al Señor, ay, le dice Eliseo, ay, Señor, abre los ojos para que mire. De repente, pum, la percepción no tenía. Entonces, pum, se le abren los ojos a lo sobrenatural. ¿Y qué empezó a mirar? Un ejército más grande que el que estaba enfrente de ellos. Pon atención, lo mejor viene. Le dice Eliseo, venían todos aquellos caminando y les dice, no, espérense, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, espérense. Aquellos listos, danos la orden, Eliseo, danos la orden, estamos listos para salir con y los arqueros con llamas de fuego y todo. Y dice Eliseo, no, espérense. Esa es la unción de Dios, que pelean por ti. La gloria de Dios, se hacen solas las cosas. Eliseo solamente dijo, Señor, enceguéselos. ¡Pum! Llegaron a donde él estaba, no sabían quién eran, estaban perdidos. Eliseo los tuvo que llevar de la mano adentro del campamento enemigo y no entendían qué estaba pasando. Estuvieron ahí, comieron y los despidieron y se fueron perdidos, porque Dios había cegado el entendimiento de ellos. ¿Te das cuenta cuando tú puedes mirar las cosas de Dios hasta dónde puedes llegar? Ahora mi pregunta es, y siempre ha sido la siguiente: ¿por qué no estamos haciendo en nosotros realidad la palabra de Dios? ¿Por qué decimos que creemos pero no vemos que se haga realidad para nosotros? ¿Por qué dicen que hay milagros pero yo no veo que hace mucho tiempo en mi vida no hay milagros? Te cerraste a la percepción. Estás viendo con tus ojos naturales pero no estás entendiendo con tus ojos espirituales. La percepción son los ojos del espíritu. Dídimo era una persona inconstante. Tomás era una persona inconstante. ¿Sabes por qué no estaba ahí? ¿Dónde andaba Tomás? La Biblia no dice que andaba evangelizando. La Biblia no dice que había ido a comprar el pan para el almuerzo. Tomás andaba por ahí como cuando se quedan solas las bancas. Y el hermano, tú, quién sabe, no sé. Hace una semana que ni me contesta el teléfono. Y el pastor bien preocupado: ay, Señor, bendícelo. Ay, Señor, cuídalo, guárdalo. El hermano se presenta al mes y dice: ay, Señor, gracias porque le diste sanidad. Dice aquel: no, pastor, andaba de vacaciones. Y el pastor y la congregación: hermanos, oremos por los hermanitos porque no sabemos. ¿Alguien sabe de ellos? Alguien dígame, por favor. Que nadie sabe de ellos. Y los hermanos paseando en Cancún allá, y la iglesia aquí de rodillas orando por él. No sea ingrato, avísenos. Pues de perdido para que no estemos orando, hermano. Estamos orando por ustedes, hermanos. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Ahora, pero pon atención, Dídimo era una persona inconstante. Yo te pregunto, ¿cómo está tu constancia en Dios? ¿Sabes lo que quiere decir una persona constante? Prevalecer, permanecer. Y la palabra de Dios dice: porque solamente los que prevalecen hasta el fin, solamente los que permanecen hasta el fin, tendrán la victoria. Tendrán la victoria. Dídimo era una persona inconstante. Ahorita sí, después no. Ahí estaba Tomás, pero no estaba creyendo. Por lo tanto dijo: ay, otra vez la oración. ¿Cómo les gusta orar a ustedes? En serio. Y se va Dídimo, se va Tomás. En mis tiempos había una canción, yo no sé cuántos se recuerdan, que decía: Tomás, Tomás, ¿cuántos se acuerdan? ¡Qué feo estás!
¿Cuántos saben que Tomás es feo? No, pero no estoy hablando de la persona Tomás. A los que les apodan Tomás, ¿sabes por qué? Porque los Tomás tienen y son las personas de doble cara. Son doble, son dídimos, por eso le llamaban dídimo, porque era doble. La palabra dídimo, eso es lo que quiere decir, doblez, doble cara. ¿No te ha sucedido así? Que te encuentras, hermanita, ¿cómo estás? ¿No te ha tocado personas así? No, estos son bien santos. Entonces, ¿no le han tocado personas así? Que por delante y por detrás. Dios mío, te asusta. Personas de doble cara. ¿Cuántos conocen personas así? No voltees para ningún lado. Solo pregunté cuántos conocen personas así. Todos. Pero conocemos personas dídimos. Pon atención el problema que hay tratar con estas personas. Dice que entró el Señor y no estaba Él ahí. Y cuando regresa, mira lo que continúa diciendo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿No qué? Mira lo que sucedió. Tomás dice que por segunda vez ahora el Señor venía. Pon atención. Por eso, mira, el martes, creo el jueves, no sé, el hermano nos daba un testimonio que dice: mira, pastor, si yo no hubiera venido hoy, yo no hubiera entendido esta escritura. Dice, porque yo hubiera preferido irme a trabajar. Dice, pero yo hice un compromiso con el Señor y aquí estoy. Dice, y estoy entendiendo la palabra que Dios me está hablando. Dice, ahora entiendo que voy por buen camino. Y no me pudo poner mejor ejemplo, porque le dije, ¿qué hubiera pasado si este hermano no hubiera venido ese día? No hubiera entendido la escritura que tocaba ese día, palabra rema, que se hace realidad en tu vida. No hubiera, dice, si no hubiera venido, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera ido. ¿Y qué hubiera pasado? Se le hubiera hecho fácil volverse a ir otro día y otro día y otro. ¿Por qué? Porque la palabra rema no hubiera llegado a él. Él la leyó, él entendía la palabra, él comprendió lo que decía, pero no la percibió su espíritu. Pero cuando vino, le llegó el rema, la unción de Dios en ese momento, y se hizo una realidad para él. Y ahora dice, ahora sé que voy por buen camino. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces eso es lo que pasó con Tomás. Es lo que pasó con Tomás. Tomás andaba por allá, quién sabe dónde. ¿A poco no es cierto, no? Que llega y luego llega y, ay, cómo les gustan a ustedes las vigilias. Yo ya pasé por eso, hermano. Yo ya no necesito orar, hijo del diablo. ¿No es cierto que hay unos que yo ya antes los mirabas orando, leían la Biblia, estaban pendientes? Ahora los ves que llegan a ver televisión. Ahora, hermano, no es cierto. A mí no estoy exagerando, es una realidad. Y yo me pregunto, ¿será que en verdad ya no se necesita orar? Si la oración es la conexión con el Espíritu Santo de Dios, entonces necesitamos de la oración. Pero así era Tomás. Dice, ay, ¿ustedes cómo les gusta orar? Porque ¿qué dice que estaban haciendo ellos todo el tiempo? Orando. Y Tomás era uno de los que dicen, ¿cómo les gusta orar a ustedes? Yo me voy, pero vengo después. Pon atención, porque le dijo el Señor, le dijo a Tomás, Tomás mismo confesó con su boca decir, si no viere, no creyere. Hermano, usted, Dios lo va a bendecir. Si no lo veo, no lo creo. ¿No es cierto que así sucede? Entonces dice, si no lo viere, dice, y metiere mi mano, mis dedos, mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, pon atención, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos. Entonces llegó Jesús esta vez, estando las puertas, pon atención, estaban las puertas cerradas, nadie podía entrar, pero Jesús estaba en medio de ellos. Ni siquiera les dijo, con permiso, déjenme agarro con ustedes. No, estaban ahí todos orando y él se puso en medio, no molestó a nadie. De repente le miran los pies, miran el resplandor, voltean y allí está Jesús. Y allí estaba Tomás.
Pon atención, Jesucristo está percibiendo todo lo que sale de tus labios. Tú no lo estás mirando, pero Él ya lo sabe. Se pusieron, todos estaban en medio, y al único que le habló el Señor fue a Tomás. Ay, pues yo quiero ser Tomás para que me hable Jesucristo. No, es que tú tienes que entender la percepción. El Señor ya está hablando a tu vida. Cuando el Señor te habla directamente, es porque ya viene la tunda que te van a dar. Le dice el Señor a Tomás: dame la mano, Tomás. Mira, Tomás ya no había dicho nada, pero el Señor ya había percibido todo lo que le había dicho. Ven para acá, Tomás. Lo jala, pon tu dedo y le mete el dedo. Imagínate, yo quiero imaginarme esto, hermano, porque tú miras todo lo bueno, pero ponte a pensar lo que estaba sintiendo el Dídimo. Aquel hombre de carácter doble, aquel hombre que hoy decía sí, mañana decía no, aquel hombre que decía hoy voy a la iglesia y hoy me pongo bien con el Señor, pero para el martes decía no, ya no quiero ir, ve tú sola. O no, viejo, yo no quiero ir, ve tú solo. Entonces llega, se pone, el Señor lo jala. ¿Qué estaría sintiendo? Mi pregunta es: ¿qué estaría sintiendo Tomás? Hermano, yo nomás de imaginarme se me estremece el vientre. Más cuando le dice: ahora dame la mano. Ya le puso aquí y lo agarra y dice: mira, ahora mete tu mano aquí. Bueno, yo tengo grasita, ¿verdad? Pero el Señor no. Y se le mete la mano a Tomás. Hermano, yo no quiero ni imaginarme qué habrá sentido Tomás por haber no creído. Entonces yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que cuando le metió la mano en el costado, inmediatamente mira su cuerpo. Que dice la Escritura: Señor mío y Dios mío. Hasta entonces reconoció Tomás que el Señor sabía lo que estaba pensando y lo que había hablado. Hasta entonces, de rodillas, oración y ayuno, mi hermano, te van a llevar a la percepción de Dios. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Y le dice el Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque me vistes, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Ahora continúo. ¿Por qué estamos hablando del Dídimo? ¿Por qué estamos hablando de Tomás? Cuando se habla de Tomás, se habla de la fe. La fe va mucho más allá, hermano. La fe, si no empezamos por la percepción, no hay fe. La fe es otra cosa. Mira, la fe es solamente... Más, la próxima semana te voy a hablar de la fe, porque va conjuntivamente con esto, porque necesitas tener percepción para entender lo que es la fe. Es como dijimos, el oír y el escuchar. El oír es escuchar con entendimiento y discernimiento. El oír es entender con discernimiento. El escuchar es oír sin discernimiento. ¿Lo ves? Tú no puedes ir a la percepción si no entiendes lo que es. Y no puedes entender si no estás con conexión con el Espíritu Santo de Dios. Las cosas sobrenaturales solamente se perciben y toman realidad cuando nosotros las ponemos por obra. Por eso la Escritura dice: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por eso tienes que entender y empezar a obrar en lo que el Señor te está hablando. Yo cuando vinieron los hermanos, 2, 3 familias, nos vamos porque estamos enfermos. El hermano se vino solo, dijo: pues mi esposa se quedó, pero aquí estamos, pastor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ya empezamos a ver que esto no es natural, hermano. Algo está sucediendo, algo está tramando Satanás, que está afectando aún al pueblo de Dios. Ya para que el pueblo de Dios esté siendo afectado, hay que tener cuidado. ¿Sabes qué hicimos? No, le digo: permítame, hermana, yo abro. Y nos pusimos a orar y nos pusimos a reprender y nos pusimos a atar todo espíritu de enfermedad. Aleluya, gloria a Dios. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Y nosotros somos la iglesia de Dios. Aleluya. Y el diablo no va a poder con sus hijos. La percepción no la tienen todos.
La percepción solamente la tienen aquellos que son hijos de Dios. No, yo soy hijo de Dios, pastor, ¿qué le pasa? Conozco la Biblia. Si el hermano estaba dando testimonio, él dice, no, dice, yo conozco la Biblia católica, la de los adventistas, la de los cristianos. Bueno, se conoció un montón de Biblias. El hermano le dice, yo nomás tengo 1 año en el Señor, pero te voy a decir una cosa. ¿De qué te sirve conocer todas esas Biblias si ninguna de ellas está haciendo realidad en tu vida? Así de sencillo, 1 añito en el Señor, por Dios. Y le cerró la boca, ya no sabía qué contestarle el otro. Porque tu manera de hablar es diferente. Cuando eres hijo de Dios, eres diferente, amado hermano mío. Y no todos son hijos de Dios. Los inmundos, los cristianos, todos dicen que son hijos de Dios. No, Señor. Usted no conoce entonces la Biblia. La Biblia nos habla desde el libro del Génesis que no todos somos hijos de Dios. Nos habla de una simiente corrupta. Nos habla de una serpiente antigua. Nos habla del pecado en el jardín del Edén. Y si usted todavía sigue pensando que el pecado del jardín del Edén fue comerse la manzana, por eso está bien manzanudo. Porque eso no tiene nada que ver. Ese es de parvulitos para que tus hijos entiendan desde el jardín del Edén que hubo pecado y el pecado era desobedecer. Pero ¿sabes cuál fue en realidad el pecado del jardín del Edén? No, pues necesitas conocer muchas otras cosas, hermano. No voy a entrar ahorita en eso porque es toda una teología, pero no es que no la sepa. Aquí todos los que estudian, pregúntales. Hay 3 creaciones: la visión, la creación espiritual y la creación natural, que es donde nosotros estamos. Todas están en el libro de Génesis capítulo 1 al 5. No te pasas de ahí. Mira, las tres creaciones están en el capítulo 1 de Génesis. ¿Cómo que 3 creaciones? Las has leído un montón de veces y no las comprendes porque no hay percepción en tu mente. Te las cuento así rapidito. Dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego hay un punto y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios está ordenando, dice en el capítulo 1, versículo 26, entonces creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. En el 27 dice, y creó Dios al hombre conforme a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y les habló y les dijo, vayan y multiplíquense, y los bendijo. Capítulo 1. En el capítulo 2 te encuentras que Dios viene y forma todo de la tierra, y que Dios toma polvo de la tierra y forma al hombre. Si el hombre ya estaba formado, si el hombre ya había hablado, Dios ha hablado con él y apenas lo está formando, varón y hembra lo había formado y lo bendijo y le dijo. Después allá casi en el capítulo 3, capítulo 2, tantos de Génesis, dice, y entonces Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán y de sus costillas sacó una y cerró la carne en su lugar y formó Dios. ¿Estás seguro que dice eso? Porque en el versículo 27 dice que los formó varón y hembra, ya los había hecho. Entonces, ¿cómo los está formando ahora de la tierra? Creación espiritual, creación natural. Santo. Mira, pastor, pero me dijo que había 3 creaciones. Cuando Dios lo creó todo, cuando todo era perfecto, ahí en esa perfección fue donde Satanás pecó y fue arrojado. La segunda creación de lo espiritual fue en la segunda. La primera fue creado en la gloria de Dios. Todo fue creado en la gloria de Dios. Donde vamos a volver después de que todo esto pase, vamos a volver a la gloria de Dios, donde todo es perfecto, donde no hay más llanto, no hay más dolor. Ahí vamos a ir nosotros, los hijos de Dios. Aleluya. Ay, pastor, ¿a poco todo eso está? Le resumí más de 6,000 años en 3 minutos. No, que 3 minutos, ni minuto y medio me tardé. Usted lo ha leído un montón de veces, o si no lo ha leído es porque nunca ha leído Génesis. Pastor, es que no lo entiendo. Percepción, mi hermano. No todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios entonces? Aquellos que tienen el ADN de Dios. ADN de Dios. ¿Cuál es el ADN? Mira, cuando lo pones tu ADN de Dios, quiere decir que nosotros tenemos divine nature, la naturaleza divina de Dios.
Santo. Continúo. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice lo siguiente: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué es engendrar? Engendrar es, amado hermano mío, cuando recién viene a concepción, cuando recién viene a nacer la persona. Nosotros, antes de venir a Jesucristo, estábamos, dice la Biblia, muertos espiritualmente. En Juan 1, 3 al 5 dice: porque de cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo. Lo ha leído un montón de veces, pero no lo ha percibido. Hay muchos que creen. Te dije que te voy a hablar de la fe la próxima semana. Los católicos creen, los mormones creen, los atalayas creen. Y creen en Jesús, los últimos santos de los últimos días de Jesucristo. Creen, pero no han recibido. Lo mismo que creer y tener fe es diferente como oír y escuchar. Entonces, mira lo que dice en el versículo 13: los cuales no son engendrados, o sea, no venimos a ser concebidos ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que a nosotros nos engendró Dios. Yo no sé a usted, pero a mí sí. Estaban en una ocasión 3 niñas discutiendo que la evolución, que Dios, que el Big Bang. Entonces le dice una: no, dice, yo vengo de Dios, Dios vino, yo era un angelito allá con Dios. Y dice una: no, mi mamá dice que venimos de los changos. Y le dice la niña: mira, yo no sé tu familia, pero la mía viene de Dios. Así que mi familia viene de Dios. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 8 versículo 20 al 21 dice: y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mira, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que creen oyen la palabra de Dios. Los que creen oyen la palabra de Dios, pero no la hacen. Hay que tener fe para hacerla. Es como te digo, tú tienes la palabra logos, ya lo creíste, pero ahora tienes que convertirla en un rema, o sea, ponerla por obra en tu vida. Si tú no pones la palabra de Dios por obra en tu vida, ninguna de las promesas que hay en la Biblia se va a hacer realidad en tu vida. No, porque no la estás poniendo por obra. Y la palabra de Dios hay que ponerla por obra en nuestra vida, porque si no la pones por obra es una palabra vacía, es historia. Es como cuando lees el libro de en 1492 Cristóbal Colón conquistó América. Lo crees, pero nunca lo has vivido, ni a un barco te has subido. ¡Santo! Cuando menos ve a San Francisco ahí Alcatraz, súbete en el barquito, eso. Vive la experiencia. Para vivir la experiencia de ser un hijo de Dios, amado hermano mío, ya se te olvidó cuando clamabas y llorabas y sentías esa presencia, porque ya no la sientes más, porque nos volvimos rebeldes para con Dios. Por eso no todos son hijos de Dios. El propio Señor Jesucristo dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Pregúntale al que está a tu lado: ¿estás haciendo la palabra de Dios? Mira lo que le contesta el otro: yo conozco tus obras. Te digo que son bien bíblicos. Cristo habla de la percepción. ¿Tú sabías que Cristo habla de la percepción? Y por eso nadie lo entiende. Y por eso cuando leen la Biblia no lo entienden. Cristo habla de la percepción. Pon atención en capítulo de Marcos, capítulo 4. Acompáñame por favor. También está en Lucas, pero te voy a leer Marcos. Capítulo 4. Cuando estés ahí me das un amén. Amén. Alabado sea el Señor. Versículo 9 al 13 dice de la siguiente manera, Marcos capítulo 9 al 13. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, no escuche, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga.
Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a ustedes les he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, ¿los que están en dónde? ¿Quiénes están afuera? ¿Quiénes están afuera? Mas a los que están afuera, ¿a quiénes están afuera? Los que no creen. Todos estamos en el mundo, también nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Todos los que están afuera son los que no creen, los que no se han convertido al Señor. Pon atención en esto. Dice: para ustedes les ha sido a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas. Que era una parábola, algo parecido, pero que no entendían. Por parábolas todas las cosas. Pon atención para qué les hablaba Jesucristo con parábolas. Esto es increíble. 12. Para que viendo vean y no perciban. ¿Y no qué? ¿Y no qué? ¿Qué es percibir? Los ojos del Espíritu, el entendimiento espiritual. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. ¿Para que no qué? No, tu Biblia debe de estar mal. ¿Para que no qué? ¿Eso dice tu Biblia? ¿Qué acaso no todo mundo dice que Jesucristo vino a salvar al mundo? ¿Y que Jesucristo quiere que todos se conviertan a Él? ¿Y que Jesucristo les hablaba con mucho amor para que todos vinieran a Él? Y les dice a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no entiendan, para que oyendo oigan y no perciban, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto quiere decir que cuando tú crees en el Señor, o lo haces o no lo haces, o le entregas tu vida o sigues siendo un religioso por toda tu vida, porque aunque escuche la palabra, aunque vayas a la iglesia, no hay percepción, no puedes entender, por más que te la expliquen. Ahorita lo entiendes, pero sales y se te olvidó. Es como cuando te están hablando que decíamos: ¿qué dijo? No, estuvo buenísimo el servicio, aplaudimos como 100 veces. Sí, pero ¿de qué habló el pastor? Ahora verás, dijo que con los ojos, que cuando mirabas algo y se le fue, porque nunca se hizo rema en sus vidas, nunca se hizo una realidad. Son religiosos, religiosamente van a la iglesia, quiere decir puntualmente están ahí, sirven, alaban, cantan, danzan, leen la Biblia, pero no se hace realidad en ellos. Entonces, ¿qué sucede? No entrarán en el reino de Dios. Para que viendo vean y oyendo oigan, pero no perciban, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Pero Jesucristo vino a salvar al mundo. Pon atención: mundo, sistema de control. ¿Sabes cuál mundo vino a salvar Jesucristo? El mundo que Él había creado, el sistema de control de Dios, los 10 mandamientos, o sea, poder y autoridad que Él había dado. El hombre lo perdió, Jesucristo lo vino a recuperar. Aleluya. Ahora pon atención, dijo: para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Acompáñame con tu Biblia a leer el versículo 13 ahí mismo. Y les dijo: ¿no sabes esta parábola? ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? En otras palabras dice: si no puedes entender esta palabra, ¿cómo podrás entender toda la Biblia? Si no puedes entender la percepción de Dios, si no puedes entender el palabra rema y de la palabra logos, ¿cómo pues entenderás la salvación de Dios? Es que Jesús vino a salvar al mundo. ¿Cuál mundo? Lo primero que vino a hacer Jesucristo y por lo que murió fue por darnos identidad de hijos. Pero no todos son hijos, dijo aquel. El Señor Jesucristo dijo: no todos son hijos, dijo Él. Aquellos que oyen. Aquellos que oyen, esos son mi madre, mis hermanos, esa es mi familia, dijo el Señor. ¿Qué está diciendo? Aún a su propia familia la estaba excluyendo. ¿Sabes tú por qué? Porque hasta ese momento ellos no creían en el Señor Jesús. Ellos empezaron a creer en el Señor Jesús. ¿Sabes cuándo? Cuando empezó a hacer milagros. Por eso hay muchas personas que no creen en ti. Por eso hay muchas personas que no están viendo, porque no pueden percibir lo que Dios está haciendo en ti. Las
personas están acostumbradas a que quieren ver cambios naturales inmediatamente. Las personas están acostumbradas a mirar con los ojos naturales y solamente eso es lo que pueden ver. Pero Dios no trabaja así porque no les da gusto a los mediocres. Dios empieza a trabajarte adentro. Dios empieza a cambiar lo que hay dentro. Antes te hablaban y te insultaban y tú respondías agresivamente y maltratabas. Ahora vienen y te insultan si tú los bendices. Antes te provocaban, te agredían y tú respondías y peleabas. Ahora vienes y te pegan en una mejilla y tú les pones la otra. Y entonces no pueden entender y dicen, ¿qué está pasando con este? Y vienen y te provocan, pero tú, como si nada pasara, los sigues bendiciendo sus vidas. Entonces saben que hiciste un cambio irrevocable. Entonces saben que hiciste un cambio permanente, que no vuelves atrás, que pase lo que pase, sigues caminando adelante. Aleluya. Porque hubo un cambio en tu vida. Porque en realidad ahora pusiste tu vida a los pies de Jesucristo. Que antes te miraban batallar, te metías en el AAA, te metías en esto, te metías en lo otro, pero no podías. Volvías al alcoholismo, veniste a Jesucristo y ahora llegas embriagado, pero del Espíritu. Llegas gritando, ¡ay, aleluya, gloria a Dios! Hay poder en Jesús. Y dicen, este loco que antes era borracho, ahora es marihuano, no sé qué trae. Habla solo, reza solo, se hinca media sala, extiende las manos y empieza a rezar, dicen ellos. Porque ahora no te embriagas con el vino natural, ahora te embriagas con el poder del Espíritu Santo de Dios. Antes no podías cambiar, ahora el Espíritu Santo de Dios te ha cambiado. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que hace Él. Cristo habló de la percepción. Porque tienes que entender que la Biblia no solamente es la historia que tú lees en este libro, que es uno de los más sagrados cuando lo puedes entender. Porque si no, si el libro fuera tan sagrado que lo entendiera todo el mundo, tú sabes que la Biblia no fue escrita para los no creyentes. Que la Biblia todo lo que habla, lo habla para usted y para mí, para los que hemos creído y hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Tú sabes cómo se burlan los ateos de este libro. Tú sabes cuántas veces lo han tratado de destruir y hasta hoy día sigue siendo el libro que más se vende. Alabado sea el Señor. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, contra gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Pero ¿cómo lo ves eso? Percepción, hermano. Percepción. La palabra percepción. Cuando una persona tiene percepción, una persona llega con discernimiento. Escucha bien. Llega una persona con discernimiento a un lugar y dice, hay algo aquí que no entiendo qué es. Pero ya tiene el discernimiento, ya sabe del bien y del mal. Pero una persona con percepción entra a un lugar y dice, santo, en el espíritu de enfermedad, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Te topas con una persona, la persona con discernimiento dice, el Señor me hace sentir lo que tú estás sintiendo. Una persona con percepción se topa a una persona y dice, espíritu de depresión, fuera, la suelta en el nombre de Cristo Jesús. Porque entiende lo que está pasando en lo espiritual, hermano. Por eso hoy te digo, es necesario que empieces a caminar en otro nivel. Jesucristo te está hablando hace mucho tiempo. Y yo te digo una cosa, viene un avivamiento donde las personas van a estar buscando el poder de Dios, donde el poder de Dios se va a estar manifestando mucho más, no solamente en Miami, no solamente en México, no solamente en Nicaragua, no, el poder de Dios se va a estar manifestando constantemente, porque antes de que venga la tribulación, viene un gran avivamiento del poder de Dios. Pero solamente aquellos con percepción van a poder lograrlo. Solamente aquellos que tienen percepción van a poder entenderlo. Son las personas que tienen percepción. ¿Qué quiere decir percepción? Un poder continuo. La percepción son los ojos del Espíritu. Alabado sea el Señor. Te iba a leer, bueno, sí te lo tengo que leer esto, porque ¿sabes por qué la iglesia no está entendiendo el poder de Dios? ¿Sabes por qué la iglesia ya no está entendiendo la palabra rema de Dios? Recuérdate, palabra logos, la información que recibes. Palabra rema, la que se hace realidad en tu vida. Hoy en día, el 90% de la iglesia está entendiendo logos, pero no tiene el rema. Porque no la están haciendo vívida en sus vidas. Y para que la hagas vívida, ¿qué necesito, pastor? Entrégate al Señor completamente. Completamente, créele en las buenas y en las malas. Créele
Él en las malas y en las peores también. Dijeron los 3 amigos de Daniel: en Él confiaremos. Oh, pero no los va a librar de mi mano. Y si no los libra, ¿qué? Y si me muero, ¿qué? Seguiré confiando en Él. Los aventaron al horno ardiendo. Y ahí mira, cuando los fueron a mirar, danzando: alabaré en medio del fuego, hermano, en medio de la prueba y la tribulación, alaba al Señor, aleluya. Hoy en día el diablo está cegando, así como cegó Dios al pueblo contrario al enemigo. El enemigo está cegando a la iglesia de Dios. El libro de Ezequiel capítulo 13 versículo 17 al 19 dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo. Yo te lo voy a leer como se leería hoy en estos días. Y tú, pastor, más bien a usted le hablo, y usted, ministro, pon tu rostro contra las iglesias de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra de ellas. Y di: así dice Jesucristo nuestro Señor: hay de aquellos que cosen vendas mágicas para las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Lo ves? Las almas están cazadas como velos y vendas mágicas. ¿Dónde está esto? Dice: profetiza contra los profetas de tu pueblo. En otras palabras, háblale a los pastores mentirosos, háblale a los hermanos mentirosos y diles: no destruirás mi iglesia. Alabado sea el Señor. Voy a cerrar con este versículo bíblico. Segunda de Corintios capítulo 3, ponte de pie conmigo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 15 al 16 dice: y aún hasta el día de hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo es hoy? Pues hoy, no ayer ni mañana, es hoy. Dice ahí segunda de Corintios 3:15: y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, ¿qué es leer a Moisés? La palabra de Dios. Aún hasta hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué está puesto? El velo. ¿Qué velo? Velos mágicos. Aún el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les caerá. Cuando se conviertan al Señor, el velo se les caerá. Amado hermano, usted podrá tener 100 años en el Señor, pero si no se convierte definitivamente, usted nunca va a poder entender el reino de Dios. Usted nunca va a poder entender. En 1 minuto y medio le di la teología que por más de 2000 años están peleando los grandes teólogos entre la creación de Dios, entre si la predestinación de Dios, porque no hay percepción en el hombre natural. Pero la palabra de Dios hoy le dice: o lo aceptas o te quedas como estás y vas a morir dentro de la iglesia, pero tu fin no va a ser el reino de Dios. A Dios hay que servirle con todo el corazón. Hay que entender la percepción de lo que tiene la palabra de Dios. Cuando el Señor dice, mira, dice, no, la palabra del Señor dice: vamos a leer la Biblia, vamos al estudio. La palabra no dice estudia, dice escudriña. Quiere decir, haz un estudio minucioso, investiga a profundidad lo que tiene la palabra de Dios. Pero cuando la investigas a profundidad, ahora de que viene la percepción. Y cuando ya tienes percepción, entonces empiezas a entender lo que es la fe. Y cuando entiendes lo que es la fe, entonces viene a ti la palabra que es la bendición de Dios. Es buena, apretada, remecida y que sobreabunde. La bendición de Dios es buena, apretada, remecida y que sobreabunde. Hazme un favor, tómale la mano a alguien que esté a tu lado. Necesita algo. La bendición, no, así déjalo. La bendición de Dios, tómala ahí, dile: la bendición de Dios no le hace que sea hombre, tómale la mano. Eso. La bendición de Dios, dile, es buena. Ahora aprieta la mano. Apretada, remecida,
hazla así, remecida, órale así. Y que sobreabunde, mi hermano. Mira, proféticamente no sabes lo que estás haciendo. Proféticamente te estoy diciendo, hay una palabra rema que se está cumpliendo hoy en tu vida. Apriétale y dile, la bendición de Dios es buena, apretada, remecida y que sobreabunde en el pueblo. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea por los siglos de los siglos.